poco, sí, hablando de dolor de cabeza. Sí, vamos a hablar de algo que es muy preocupante y que preocupa en todo el mundo. La posibilidad de sufrir un ACV, un accidente cerebrovascular, y cómo están aumentando estas cifras en todo el mundo, las muertes por accidentes cerebrovasculares. Gabriela Ferretti está con nosotros, doctora Gabriela Ferretti, neuróloga especialista. Gracias por venir, Gabriela. No, gracias a ustedes por recibirnos. En la Argentina se sufre más el síntoma el ACV, que en otros países de la región. Mira, según las estadísticas, ¿no? Bien, el ACV se sufre en todo el mundo. Hay algunos países donde tienen una estadística con un número muchísimo mayor, y esto siempre va de la mano de los cuidados de la salud y en general de las condiciones sociales que tiene cada país. Los países del primer mundo, si bien tienen un buen estándar de vida, todo lo que tenga que ver con los hábitos alimentarios quizás sea un aspecto negativo que incide sobre como un aumento relativo de la incidencia de ACV según lo esperado. En nuestro país más o menos tenemos unos 40.000 accidentes cerebrovasculares por año, con una mortalidad más o menos de unos 20.000 casos por año. 50%. Exactamente. Hay mucho. Bien, ojo, porque una cosa es la incidencia, que son los casos nuevos, y otra cosa son las personas que fallecen, pero que ya habían tenido un accidente cerebrovascular previo. Tiempo. Por lo tanto, la mortalidad no es del 50%, claro. ¿sí? Sino que simplemente estás midiendo en distintas etapas de una enfermedad distintas cuestiones. ¿El factor de riesgo es alimento o tiene que ver el vivir mal? Cuando uno dice, bien, mira, tené cuidado, cuídate porque te va a pasar algo. Mira, justamente ayer, el 22 de julio, fue el Día Mundial del Cerebro, que es el día que se toma para la concientización de cómo tenemos que cuidar nuestro cerebro. Es un órgano muy pequeño, la verdad que pesa 1,2 kilos, 1,5 kilos, sin embargo, es quien domina y es el rector de toda nuestra vida. Y siempre hablamos de los cuidados respecto de esto, como vos bien decís, de la presión alta, de la diabetes, lo cual es muy válido. Pero justamente el Día Mundial se hace para la concientización que el cuidado del cerebro es desde que un bebé está en la panza. Desde cómo está esa mamá, cómo maneja el estrés esa mamá. Ni hablar una vez que empieza a nacer, y en los primeros 3 años de vida es donde ese cerebro arma su estructura. Por supuesto que lo sigue armando después, pero arma toda esa estructura y todas las redes neuronales que le van a dar el sostén y el funcionamiento a esta máquina tan poderosa, tan perfecta y tan sensible que va a regir nuestra vida. El estrés de una madre embarazada, exactamente, puede influir en el cerebro de... Por supuesto, porque el cerebro tan pequeñito y tan plástico y tan sensible, desde la panza se habla hasta los 3 años, otro hito se da a los 8 años, pero es a lo largo de toda la vida. Cuando vos pensá esto, cuando una plantita está empezando a crecer, es mucho más sensible. Si vos en esos momentos la nutrís bien, la cuidás, la protegés de los peligros, le das mucha fuerza para que después pueda sobrevenir en algo que pueda dar frutos. Entonces, no nos olvidemos de esto, porque muchas veces hablamos en los medios del accidente cerebrovascular, de otras enfermedades que sí tienen que ver con los adultos, pero no nos olvidemos que esto tenemos que empezar desde temprano. Pero digo, la persona que sufre el estrés es inevitable, vivimos más en un país donde pasan todo el tiempo cosas, sí. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Tratamos de sacar el estrés, hablar, decir, gritar, si hay que gritar, o porque también a veces callarse es peor, a veces como reprimirse eso es peor. Bien, hay un tema, es el estrés, que es una respuesta adaptativa que menos mal que la tenemos, ¿sí? Si acá apareciera, por ejemplo, un león, seguramente... Como la adrenalina. Si no tuviéramos esta adrenalina y si no tuviéramos esta respuesta que nos hace o bien enfrentar al león, que no creo que ninguno de los otros lo haga, seguramente huiríamos. Tenemos que tener esta respuesta, que nuestra sangre vaya a los músculos, que las pupilas se dilaten, que todo el sistema digestivo no tenga ninguna acción, y de esa manera nosotros vamos a estar preparados para salir todos corriendo y que el león no nos coma. Está claro. Ahora, cuando este mecanismo se activa por cuestiones que no se tiene que activar, esta respuesta sostenida
de adrenalina, de cortisol en este caso, sostenida, eso termina generando daño a órganos como el cerebro, como el corazón, como los riñones y sobre todo sobre el sistema inmunitario. Entonces, una cosa es la respuesta normal, que por suerte tenemos, y otra cosa es la respuesta patológica y sostenida. Ahora, cada cerebro responde como puede, y esto tiene que ver con esto que yo les contaba. Si vos a un niño lo alimentás bien, con los nutrientes que tiene que tener para su edad, le das cariño, lo protegés de los estresores, y estamos hablando estresores que un chico no puede manejar, estresores graves como la alienación, como la separación de sus padres, el abuso sexual, que sobre esto sí nosotros como sociedad tenemos una injerencia, o sea, no es solamente quien cuida y cuidar a los que cuidan a ese niño, sino que es una cuestión social y política que pareciera que excede, pero que no lo es. Cuando le das a este chico interacciones sociales, cuando le das educación, entonces ahí vos estás formando un cerebro que va a poder responder de manera positiva. Después pasamos a la otra etapa, la de los adolescentes, donde ¿cuáles son los dos grandes cucos de los adolescentes? El alcohol y las drogas, porque hacen un daño horroroso a ese cerebro, le quitan posibilidades. Lamentablemente, en chicos que tienen adicciones muy severas, estamos perdiendo prácticamente generaciones enteras. El cerebro se va desarrollando durante toda la vida, más en la primera etapa. Por supuesto, más en la primera etapa. Pero ¿y cuándo deja de formarse o desarrollarse bastante? Se habla cerca de los 20 años, pero después, antes había una teoría que se decía que las células nerviosas no se reproducían. Sí. La realidad, digamos, no es como una célula de la piel que vos te cortás y rápidamente se repara, pero sí, digamos, hay cierto tipo de trabajo y de reconexión y de plasticidad neuronal, que así se llama, que te permite que si algunas conexiones se han cortado, puedan, con alimentación, con rehabilitación, puedan rearmarse estas conexiones. Volvemos al tema del ACV. ¿Te avisa? ¿Tenés chance de prevenirlo o darte cuenta que te está por dar un ACV o te está dando un ACV y cortarlo, que te atiendan rápido y que no pase a mayores? Bien. Característicamente el ACV es de instalación repentina. A veces tenés avisos que puede ser síntomas que duren pocos minutos o pocas horas, pero en muchos otros casos directamente vas al evento isquémico. En un principio vos no sabés si va a estar autolimitado o si va a durar muchísimo tiempo. Por eso lo primero que hay que hacer es consultar a un centro asistencial, no esperar a que se me pase, seguramente es algo que me cayó mal. ¿Cuánto tiempo pasa en eso? Vos decís... No, en cuanto vos tengas el síntoma, y en general los síntomas habitualmente son... ¿Pero te da 1 hora, 2 horas de tiempo? No, lo que vos tenés que hacer es concurrir rápidamente, porque hay algunos tratamientos que no en todos los casos se pueden aplicar, donde vos tenés un periodo de ventana en tiempo, donde solamente podés aplicar ese tratamiento trombolítico, que así se llaman, dentro de este periodo de tiempo. Si vos llegaste fuera de ese horario, que es la hora de oro, o son las horas de oro, que son muy poquitas, exactamente, perdiste por lo menos esa chance de tratamiento. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas podés tener muy variados, desde trastornos del habla, desde pérdida del habla, desde falta de comprensión, desde parálisis o disminución de fuerza de un brazo, de una pierna, la cara que se tuerce, falta de sensibilidad, a veces puede ser pérdida de conocimiento, si es que hablamos de los accidentes cerebrovasculares tipo isquémicos. Los tipos hemorrágicos en general tienen un debut distinto, aunque a veces puede ser similar, pero se agrega el dolor de cabeza, sobre todo ese dolor de cabeza tan fuerte que apareció de forma súbita, como si algo te hubiera estallado en tu cabeza. Ahora, ¿y cómo lo diferencias de esos dolores de cabeza que a veces tenés y que no tenés en esto? O sea, ante la duda, vas. Bien, por supuesto, el dolor de cabeza que vos ya conocés, que habitualmente tenés antecedentes de esto, es un tema. Ahora, este dolor que sentís que de un momento a otro estalló la cabeza,
¿sí? Que es el dolor más fuerte que has tenido en tu vida, lo que hay que hacer es consultar a un centro asistencial. Bueno, siempre. se está consultando más porque tengo la sensación de que antes no se nos cruzaba por la mente un accidente cerebrovascular, pero ahora pasa de que si hay algún síntoma o estamos confundidos, evaluamos la posibilidad, está como más en tema. Mira, se empezó a hablar en el año 1990, que fue la década del cerebro, que se le puso muchísimo foco al cerebro. Esto fue una iniciativa de Bush, si mal no recuerdo, donde se puso mucho dinero en investigación para hablar de estos temas. Si bien esta no fue una década que fue absolutamente exitosa en cuanto a los resultados, pero sí se pudo instalar el tema del accidente cerebrovascular dentro de la opinión pública. Por supuesto, esto fue el puntapié. Después tuvo que haber muchas otras iniciativas que tuvieron que ver con los gobiernos, con la industria. Bueno, creo que entre todos ponemos un poco de concientización para el tema de la ACV. ¿En quiénes se da más? ¿Hombres, mujeres, jóvenes, adultos? Bueno, sobre todo en hombres, quizás un poquito más en hombres, pero es bastante similar la cifra arriba de los 65 años. ¿Arriba de los 65 años? En general sí, por supuesto tenés las poblaciones, porque como hay muchos tipos de accidentes cerebrovasculares, bueno, tenés los isquémicos, tenés los hemorrágicos, que en general tienen que ver o bien con la ruptura de una malformación arteriovenosa o bien con la ruptura de un aneurisma. Esos son más población gente joven. ¿Y hay algo que podamos, algún chequeo? A ver, yo me hago chequeos todos los años. ¿Hay algún chequeo específico que me pueda hacer para ver si soy propensa? Mira, todo lo que tenga que ver con el árbol vascular y arterial tiene que ver con la hipertensión arterial, con la diabetes, con el estrés, como estuvimos hablando antes, con el manejo del colesterol. Vos nombraste alcohol, drogas y no nombraste tabaco. Tabaco, mira vos, exactamente. No, es fundamental el tema del tabaco, tanto para el fumador como para quien está dentro del ámbito del fumador. Fumador pasivo. Entonces, esto es lo que no tenemos que hacer. Lo que sí tenemos que hacer es hidratarnos correctamente, es comer sano. En cada etapa de la vida, comer lo que tenemos que comer, hacer ejercicio físico, darle siempre una actividad nueva a nuestra cabeza, siempre. Algo tenemos, o aprender un idioma, hacer ejercicio físico. Y después, cuando es el capítulo del post-ACV, que es lo que nosotros vemos en Medihome, que tiene que ver con la rehabilitación. Con la rehabilitación que inicialmente, una vez que un paciente se interna con un accidente cerebrovascular, viene la segunda parte. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo logramos que esta plasticidad neuronal nos devuelva en un todo o en parte todo lo que hemos perdido de funcionalidad? Y para eso la internación domiciliaria es una herramienta excelente, porque dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de casa, realizamos kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional y todo lo que nos permita volver a ser aptos o más aptos como estábamos antes. Gabriela, gracias por haber venido. No, de nada, gracias. Gabriela Ferretti, médica neuróloga.